Bien, la semana pasada, Aten provincial adhirió al paro convocado, en el paro provincial convocado por la CTA, en la cual habían 3 puntos relevantes, importantes, que era parte de la convocatoria. Uno de ellos era el instituto, el otro tema, el tema cuarta categoría, y el otro tema es contra la judicialización de la protesta. ¿Por qué no nos haces una reflexión de cada uno de esos puntos y cómo está actualmente la situación de esas problemáticas que plantean desde la CTA? En principio, uno de los temas convocantes era, como bien decís vos, el tema de instituto, defensa de nuestra obra social. La obra social nuestra se rige por una ley que es la 611, digamos, que nos ha garantizado una serie de derechos y de acceso a esos derechos, y tiene en la misma legislación las dos cajas, la caja asistencial y la caja jubilatoria. Estamos teniendo, con el correr de los años, lo que notamos nosotros es que la representación sindical en ese espacio termina siendo una representación simbólica, que no puede revertir el proceso de vaciamiento o de expoliación de los cuantiosos recursos que maneja el instituto, porque esto está siendo manejado desde la misma ley por la mayoría que tiene la administración de la obra social del gobierno provincial, y por otro lado las prestadoras de servicios médicos privados de la provincia. Esto se ha convertido en un círculo vicioso en el cual no logramos revertir este proceso de pérdida de prestaciones, de que cada vez que uno va al médico tiene que estar pagando el coseguro, y estas cosas se empiezan a naturalizar, cuando en realidad lo que termina siendo una rueda en la que giran los recursos de los trabajadores manejados por el gobierno provincial, y en todo caso bajo la presión de quienes prestan esos servicios. Nosotros decimos que esta realidad hay que revertirla, que hay que ver cómo se cambia esta relación de gobierno provincial y sectores privados de la salud y de las prestaciones de servicios médicos, y que los trabajadores tenemos que tener un rol más protagónico en esto. Mientras eso no suceda, lo que vamos a asistir a un vaciamiento aún mayor de la obra social. Esto es un tema controversial. En Aten hay sectores que opinan lo contrario, creen que debe mantenerse todo como está y que es solamente un problema de ponerle más recursos al instituto. Nosotros creemos que con eso solo no alcanza. Por eso la consigna era la defensa de la obra social y poner en discusión cómo se puede administrar desde los trabajadores lo que por constitución indica la misma Carta Magna debe estar en manos de los trabajadores y trabajadoras del Estado en este caso, ¿no? ¿Esto implica un cambio, una reforma en la ley 611? Esto implica que por lo menos CEJU y ATE tienen resuelto este tema de hace muchos años. En Aten, como te decía recién, hay un sector que se opone. Nosotros queremos volver a dar esa discusión, porque cuando se discutió el año pasado se mintió sobre esto, ¿no? Se decía que modificar la ley 611 era aumentar la edad jubilatoria, era transferir la caja nación. Esto es una gran mentira. Esto es ponerle una dosis de terrorismo ideológico que la discusión no lo tiene. Porque si no, dejamos todo como está, que lo siga manejando Berenguer, que los que a nosotros nos critican y a él le piden la renuncia se sientan en la misma mesa, y yo ya pongo en duda, ¿no?, si no están siendo cómplices o conniventes de este negocio entre el gobierno y las privadas, los sectores que en Aten se oponen a la reforma de la 611. Entonces creemos que hacia eso hay que discutirlo. Nadie está planteando hacerlo sin el debate y sin la resolución orgánica que debe tener un tema de tanta envergadura, pero que hay que ir hacia esa discusión, porque es la única salida que tiene nuestra obra social. Bueno, y el otro tema también convocante a la marcha de la semana pasada, justamente fue por el llamado impuesto al salario cuarta categoría. Bueno, sobre esto también hubo una controversia, ¿no? Es decir, algunas consignas de algunos sectores plantean eliminación del impuesto a las ganancias. Y por eso nosotros nos esforzamos en explicar qué es eso. El impuesto a la ganancia tiene 4 categorías. Una de esas categorías es el impuesto al trabajo personal, pero hay otras que son el impuesto a la renta, el impuesto a los capitales, el impuesto a las grandes empresas. Por lo tanto, hablar de eliminación del impuesto a la ganancia implica que estos que son los grandes recaudadores, los que fijan los precios de la canasta familiar, los que manejan los capitales, no paguen un solo centavo de impuesto. Entonces nosotros decimos, no, la consigna correcta no es eliminación del impuesto a la ganancia, sino eliminación de la cuarta categoría, que es la categoría en la que se tributa por el trabajo personal.
Entonces, eso sí, hoy está haciendo y está teniendo una afectación directa en muchos compañeras y compañeros. También hay que pensar y modificar los mínimos que maneja la base del impuesto. Hay que revisar la tabla por la cual se fijó en el año 2001, que los que superaban determinado monto pagaban el 19%, si superaban otro pagaban el 35%, y eso es lo que hoy nos está pasando. Al quedar muy bajos los mínimos y al no modificarse esa tabla, muchos de nuestros compañeros están pagando el 35% de su salario, con lo que, bueno, ya casi parece ser una retención indebida de un salario que tiene carácter alimentario, ¿no? Entonces, sobre este tema nosotros estamos trabajando, lo hemos planteado al gobierno provincial, le hemos pedido que intervenga haciendo una devolución de lo que significa este impuesto a cada trabajador y cada trabajadora. No está resuelto todavía este tema, pero es uno de los puntos que nos moviliza, ¿no? Bien, y otro de los puntos de la marcha también fue reclamar contra la judicialización de la protesta. Sí, nosotros con relación a esto lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo desde Aten y también ahora de la central, es que la protesta social no es judiciable. No se puede judicializar lo que proviene de un reclamo que hacen las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores, la comunidad en general, porque cuando hay un reclamo, cuando hay una protesta, lo que hay es un derecho que está siendo vulnerado o en todo caso no está siendo satisfecho. Por lo tanto, no puede resolverse por la vía de la judicialización, ni mucho menos por la vía de la represión. Entonces, lo que deben hacer los que tienen más responsabilidad en esto, que son los que gobiernan, los que manejan la cosa pública, es generar condiciones para que esos derechos se puedan garantizar y haya instancias de negociación y de discusión entre las partes que reclaman y los que tienen que responder. Eso es lo que en democracia debe suceder y no recurrir a judicializar un reclamo que en realidad no lo termina de resolver, lo agudiza y aleja las posibilidades de la atención de derechos que son los que están en pugna. Así que por eso nosotros decimos que esto no es de democráticos, ¿no? Es de totalitarios, el recurrir a la judicialización y mucho menos a la represión. Bueno, Marcelo, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Bien, la semana pasada, Aten provincial adhirió al paro provincial convocado por la CTA, en la cual habían 3 puntos relevantes, importantes, que era parte de la convocatoria. Uno de ellos era el instituto, el otro tema, el tema cuarta categoría, y el otro tema es contra la judicialización de la protesta. ¿Por qué no nos haces una reflexión de cada uno de esos puntos y cómo está actualmente la situación de esas problemáticas que plantean desde la CTA? En principio, uno de los temas convocantes era, como bien decís vos, el tema de instituto, defensa de nuestra obra social. La obra social nuestra se rige por una ley que es la 611, digamos que nos ha garantizado una serie de derechos y de acceso a esos derechos, y tiene la misma legislación las dos cajas, la caja asistencial y la caja jubilatoria. Estamos teniendo con el correr de los años, lo que notamos nosotros es que la representación sindical en ese espacio termina siendo una representación simbólica, que no puede revertir el proceso de vaciamiento o de expoliación de los cuantiosos recursos que maneja el instituto, porque esto está siendo manejado desde la misma ley por la mayoría que tiene la administración de la obra social, el gobierno provincial, y por otro lado las prestadoras de servicios médicos privados de la provincia. Esto se ha convertido en un círculo vicioso en el cual no logramos revertir este proceso de pérdida de prestaciones, de que cada vez que uno va al médico tiene que estar pagando el coseguro, y estas cosas se empiezan a naturalizar cuando en realidad lo que termina siendo una rueda en la que giran los recursos de los trabajadores manejados por el gobierno provincial y en todo caso bajo la presión de quienes prestan esos servicios. Nosotros decimos que esta realidad hay que revertirla, que hay que ver cómo se cambia esta relación de gobierno provincial y sectores privados de la salud y de las prestaciones de servicios médicos, y que los trabajadores tenemos que tener un rol más protagónico en esto. Mientras eso no suceda, lo que vamos a asistir a un vaciamiento aún mayor de la obra social. Esto es un tema controversial. En Aten hay sectores que opinan lo contrario, creen que debe mantenerse todo como está y que es solamente un problema de ponerle más recursos al instituto. Nosotros creemos que con eso solo no alcanza. Por eso la consigna era la defensa de la obra social y poner en discusión cómo se puede administrar desde los trabajadores lo que por constitución indica la misma Carta Magna debe estar en manos de los trabajadores y trabajadoras del Estado en este caso, ¿no?
¿Esto implica un cambio, una reforma en la ley 611? Esto implica que por lo menos SEJUM y ATE tienen resuelto este tema de hace muchos años. En ATEN, como te decía recién, hay un sector que se opone. Nosotros queremos volver a ver esa discusión, porque cuando se discutió el año pasado se mintió sobre esto, ¿no? Se decía que modificar la ley 611 era aumentar la edad jubilatoria, era transferir la caja nación. Esto es una gran mentira. Esto es ponerle una dosis de terrorismo ideológico que la discusión no lo tiene. Porque si no, dejamos todo como está, que lo siga manejando Berenguer, que los que a nosotros nos critican y a él le piden la renuncia se sientan en la misma mesa, y yo ya pongo en duda, ¿no?, si no están siendo cómplices o conniventes de este negocio entre el gobierno y las privadas, los sectores que en ATEN se oponen a la reforma de la 611. Entonces creemos que hacia eso hay que discutirlo. Nadie está planteando hacerlo sin el debate y sin la resolución orgánica que debe tener un tema de tanta envergadura, pero que hay que ir hacia esa discusión, porque es la única salida que tiene nuestra obra social. Bueno, y el otro tema también convocante a la marcha de la semana pasada, bueno, justamente fue por el llamado impuesto al salario, cuarta categoría. Bueno, sobre esto también hubo una controversia, ¿no? Es decir, algunas consignas de algunos sectores plantean eliminación del impuesto a las ganancias. Y bueno, por eso nosotros nos esforzamos en explicar qué es eso. El impuesto a la ganancia tiene 4 categorías. Una de esas categorías es el impuesto al trabajo personal, pero hay otras que son el impuesto a la renta, el impuesto a los capitales, el impuesto a las grandes empresas. Por lo tanto, hablar de eliminación del impuesto a la ganancia implica que estos que son los grandes recaudadores, los que fijan los precios de la canasta familiar, los que manejan los capitales, no paguen un solo centavo de impuesto. Entonces nosotros decimos, no, la consigna correcta no es eliminación del impuesto a la ganancia, sino eliminación de la cuarta categoría, que es la categoría en la que se tributa por el trabajo personal. Entonces, eso sí, hoy está haciendo y está teniendo una afectación directa en muchos compañeras y compañeros. También hay que pensar y modificar los mínimos que maneja la base del impuesto. Hay que revisar la tabla por la cual se fijó en el año 2001, que los que superaban determinado monto pagaban el 19%, si superaban otro pagaban el 35%, y eso es lo que hoy nos está pasando. Al quedar muy bajos los mínimos y al no modificarse esa tabla, muchos de nuestros compañeros están pagando el 35% de su salario, con lo que, bueno, ya casi parece ser una retención indebida de un salario que tiene carácter alimentario, ¿no? Entonces, sobre este tema nosotros estamos trabajando, lo hemos planteado al gobierno provincial, le hemos pedido que intervenga haciendo una devolución de lo que significa este impuesto a cada trabajador y cada trabajadora. No está resuelto todavía este tema, pero es uno de los puntos que nos moviliza, ¿no? Bien, y otro de los puntos de la marcha también fue reclamar contra la judicialización de la protesta. Sí, nosotros con relación a esto, lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo desde ATEN y también ahora de la central, es que la protesta social no es judiciable. No se puede judicializar lo que proviene de un reclamo que hacen las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores, la comunidad en general, porque cuando hay un reclamo, cuando hay una protesta, lo que hay es un derecho que está siendo vulnerado, o en todo caso no está siendo satisfecho. Por lo tanto, no puede resolverse por la vía de la judicialización, ni mucho menos por la vía de la represión. Entonces, lo que deben hacer los que tienen más responsabilidad en esto, que son los que gobiernan, los que manejan la cosa pública, es generar condiciones para que esos derechos se puedan garantizar y haya instancias de negociación y de discusión entre las partes que reclaman y los que tienen que responder. Eso es lo que en democracia debe suceder, y no recurrir a judicializar un reclamo que en realidad no lo termina de resolver, lo agudiza y aleja las posibilidades de la atención de derechos que son los que están en pugna. Así que por eso nosotros decimos que esto no es de democráticos, ¿no? Es de totalitarios el recurrir a la judicialización y mucho menos a la represión. Bueno, Marcelo, muchas gracias. No, muchas gracias a vos.